Buenas tardes para todos los que se conectan en nuestras redes sociales de Reencontrarse, Instagram y Facebook. Soy el doctor Darwin García, médico psiquiatra egresado de la Universidad Simón Bolívar, docente del programa de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar, médico psiquiatra de planta del Centro Terapéutico Reencontrarse, quien viene haciendo, no sé si esperamos que se nos conecten otras personas para dar inicio. Queremos 2 minutitos a ver si más personas se conectan y empecemos la charla psicoeducativa. El Centro Terapéutico Reencontrarse viene realizando este tipo de charlas ya hace meses. Inicialmente se hacían de manera presencial, dirigido al personal y a los familiares, y ahora quisimos llevarlo aprovechando las redes justamente y transmitir todos estos conceptos y toda esta información a la comunidad en general, que nos parece importante que se informen y tengan algunos conceptos claros del tema. No sé si le damos inicio. Ok. Daremos inicio entonces a la charla de automedicación. Entendemos, o primero lo que tenemos que entender es qué es la automedicación. Y la automedicación es definida como la ingestión de medicamentos de venta libre por iniciativa propia. Es decir, no hay una prescripción como tal, o el paciente por su propia voluntad decide ingerir el medicamento. ¿Ok? Esta conducta o este uso indebido de la automedicación puede generar de una manera u otra, convertirse en un arma peligrosa y ocasionar serios daños en la salud, tanto física como mental del paciente. Por eso, esta conducta lleva a una práctica riesgosa y que puede llevar a consecuencias adversas que cualquier medicamento, todo medicamento puede predisponer a un efecto adverso mayor o menor, pero estamos expuestos a esta situación. Otro tema muy importante que puede llegar a esta conducta riesgosa son las interacciones medicamentosas. Se interactúan muchos medicamentos que por la afinidad, por la interacción, por la farmacocinética, puede llegar a ocasionar estos daños en la salud del paciente. En medicina, saliendo un poco del contexto de la psiquiatría como tal, se hace muy mal uso a veces de los medicamentos como los antibióticos, en los cuales se genera la resistencia antimicrobiana por el mal uso. A cualquier gripa lo tratamos con antibióticos y eso nos genera una resistencia, que es uno de los efectos dañinos que puede ocasionar la automedicación, y que al final, cuando retiramos nosotros ese antibiótico de una manera u otra, no tendrá la eficacia que queremos, justamente por la resistencia antimicrobiana creada. ¿Okay? Y uno de los temas que más preocupa a la comunidad en general, y sobre todo en psiquiatría, es el riesgo de abuso y de farmacodependencia, sobre todo de los psicofármacos, que son los medicamentos que por lo general manejamos nosotros en psiquiatría, y que ese abuso, esa farmacodependencia que lleva la automedicación en estos pacientes, es lo que a veces también nos generan unos estigmas acerca de la especialidad. Entonces, las investigaciones que se han hecho sobre el uso racional de los fármacos y el aumento de la autoprescripción de los mismos, esto está generando cierta preocupación a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que inicialmente los estudios estaban basados sobre la venta libre del medicamento y a las estrategias de marketing o de la influencia de un farmacéutico ante un fármaco. ¿Okay? Existen muchas campañas de publicidad, por televisión vemos
muchas propagandas en las cuales se comercializan medicamentos por algún X o Y síntoma y que el paciente o la persona, ante el desconocimiento de todos los efectos estos de los cuales venimos hablando, desconoce y llega a ingerir este medicamento sin pensar en las repercusiones que esto pueda llegar. Entonces, hoy se estudia más sobre todo los riesgos del uso del medicamento, esas interacciones farmacológicas, la importancia de un buen asesoramiento farmacéutico y la información para un uso correcto del medicamento. Entonces, fíjense que hay una cantidad de situaciones que debemos tener en cuenta para poder nosotros elegir un medicamento bajo unas recomendaciones específicas. ¿Ok? Aún cuando el medicamento sea prescrito por un médico, evidentemente el médico tiene en su estrategia un arsenal terapéutico, farmacológico, conociendo bien cada una de la farmacocinética, farmacodinámica, los mecanismos de acción del medicamento, para que justamente cuando se prescriba nosotros podamos asumir o minimizar los riesgos que se puedan generar por ese uso del medicamento, y evidentemente vamos a minimizar los efectos adversos que se pueden generar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una conducta de automedicación, esa conducta está subestimando el modelo terapéutico normal sobre la resolución del problema de salud. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros como médicos miramos el problema desde un contexto general, no como un síntoma particular, que es por lo que generalmente el paciente siempre busca ante estas otras condiciones que nosotros evaluamos, como son los factores hereditarios, factores ambientales o factores psicosociales, que nos permitan hacer un diagnóstico correcto y por ende un tratamiento adecuado a ese paciente, que encuentre la mejoría y que a la vez disminuya el impacto de los efectos probables o indeseables que me puede dar un medicamento X o Y. Entonces, dado a esto, tenemos que entender que el medicamento no va a ocupar solamente la columna de un tratamiento, sino toda esta integralidad que nosotros vemos en el ámbito de la consulta y de los factores externos que pueden estar involucrados para el desarrollo de una patología en el paciente. ¿Ok? Entonces, nosotros los médicos, los psiquiatras y los no psiquiatras que tienen conocimiento en la farmacología y en la psicofarmacología, nos entrenamos mucho sobre los efectos de otras enfermedades médicas no psiquiatras. Los tiempos terapéuticos son totalmente diferentes. Y eso es una invitación para que tengamos claro, porque creemos que vamos a encontrar una respuesta terapéutica inmediata ante el uso de un medicamento, y resulta que si yo no tengo claro y no tengo los conocimientos de los tiempos de respuesta farmacológica, puedo caer en un estado de sobremedicación y puedo, en mi caso como médico psiquiatra, ocasionar otros efectos. Y en el caso de la automedicación, si yo no tengo esos conocimientos y comienzo a automedicarme y resulta que no encuentro la respuesta terapéutica inmediatamente, sigo sobremedicándome o interactuando con otros medicamentos porque no existe el conocimiento claro de la patología y de estos tiempos de respuesta farmacológica, sobre todo de los psicofármacos, y ahí es donde se corre el riesgo de abuso o de dependencia de un medicamento, por lo cual después nos genera mucha angustia o miedo para recibirlo en caso tal. Cuando consulte con un experto y me quiera brindar esa ayuda terapéutica, ante el miedo por el mal uso que le di en la automedicación que hice, voy a estar perdiendo un excelente psicofármaco para minimizar y controlar la patología que esté produciéndole al paciente. ¿Okay? Entonces, ese arsenal terapéutico, por lo menos en psiquiatría, es amplio.
psicofármacos con respecto a la depresión, a la ansiedad, a la psicosis, a la agitación. Y entonces ese arsenal tengo que tener claro cómo lo voy a usar dependiendo del contexto de cada uno de los pacientes. Entramos en un proceso de automedicación porque vivimos desafortunadamente todavía ante el desconocimiento de cuáles son los efectos reales que me puede producir este medicamento, o en los tabúes, en las partes culturales, y esos son los factores de una manera u otra coadyuvantes que llevan al riesgo de la automedicación. Existen diferentes factores del ámbito social, legal, económico, culturales. Por lo menos en aspectos legales siento que aquí hace falta tener un poco más de restricción sobre la venta libre de los medicamentos. Aquí existen unos cuantos medicamentos que son los que se usan bajo recetario o bajo formatos de controles especiales, pero muchos de los medicamentos que pueden llevar a ser peligrosos si no se usan de manera correcta o adecuada pueden ser potencialmente dañinos y se consiguen de venta libre. Entonces habría que tener más restricción de que cada uno de los medicamentos que se vendan en una farmacia debería ser formulado por un médico que tenga el aval para poder crear más confianza. También existen factores sociales, hay presiones de grupos, de amigos, de familias que ofrecen soluciones a los problemas de salud basadas cada uno en su experiencia personal. Y es un tema preocupante porque a veces las presiones de la familia o de los amigos, porque mira, yo una vez tuve este síntoma y a mí alguien me mandó, me tomé esto y me fue muy bien, yo voy y como no tengo el conocimiento y no tengo la opinión de un experto, no busqué la ayuda, voy y me lo automedico porque a mi amigo le fue bien o a mi familiar le fue bien, y resulta que cada situación, aunque los síntomas podrían ser muy parecidos, al final los efectos pudieron haber sido peores para uno que para otro. Entonces, esos aspectos sociales hay que revisarlo mucho y no desconocerlos, porque al final va a generar un gran impacto en nuestra salud, tanto física como mental. Los otros aspectos, como los aspectos económicos, hay crisis económica, desempleo, hay malas condiciones de trabajo, bajo ingreso familiar, que se entiende que eso dificulta de una manera u otra el acceso a la atención de salud, ¿okay? O a la búsqueda de un médico. Pero por eso debemos estar muy atentos y sobre todo buscar de una manera u otra, ahora que hay más acceso a la salud o algo, buscar una ayuda experta que nos oriente sobre la medicación y sobre todo el uso inadecuado de esto. Otros factores que no pueden faltar son los factores culturales, el bajo nivel de estudio, las creencias autóctonas a veces de algunas regiones, de algunas creencias en las cuales son totalmente ajenos a los medicamentos y prefieren ellos automedicar con algunas otras cuestiones, hierbas y estas cuestiones, así que de una manera u otra eso es automedicación y genera un gran impacto en nuestra salud. Entonces, ese uso irracional que se le da a la automedicación nos puede llevar a unas consecuencias graves. Otro factor que creo muy importante en estos momentos es la búsqueda de Internet. Los pacientes ante cualquier síntoma hoy en día salen en la búsqueda del Internet y eso es un gran problema que se nos vuelve un problema inclusive para nosotros, porque el paciente llega condicionado, llega con diferentes diagnósticos, en base a un síntoma se creó un diagnóstico, un trastorno, comenzó a buscar medicamentos y cuando nos llega pudo haber sido con todas estas condiciones que dije al inicio, nos enmascaró un cuadro clínico, una interacción farmacológica, un efecto adverso indeseable. Entonces debemos ser muy cautelosos en qué estamos buscando en Internet, cómo asumimos esa información sin buscar la ayuda necesaria y más aún cómo vamos a pretender de que nos vamos a automedicar en un concepto de un artículo que de pronto leí en Internet
y no tengo toda esta integralidad que le hablaba al inicio sobre todos los criterios que nos basamos nosotros para poder llegar a un diagnóstico correcto y por ende a un tratamiento correcto, sabiendo aún todos los riesgos que implica el uso de la farmacología como tal y los riesgos que esto tiene. Entonces, es un tema muy importante qué estamos buscando en Internet y cómo lo llevamos a la práctica de nuestra vida diaria. ¿Okay? Entonces, son situaciones muy complejas que debemos comenzar a revisar y a tratar de evitar. En estos momentos de pandemia, situaciones muy difíciles en los cuales se han disparado muchos síntomas depresivos, ansiosos, paranoia. El confinamiento nos está llevando a un colapso en nuestra salud mental. Personas que inicialmente no tenían ningún tipo de afectación en la salud mental, hoy en día han presentado en mayor o menor intensidad un síntoma de lo que he descrito, ansiedad, depresión, que sale de nuestra propia voluntad ese control de esos síntomas que estamos manejando y que ha llevado a consultar aún más a nosotros como especialistas, porque evidentemente hay que entender que tras de todo esto hay un impacto químico, cerebral, fuera de todos estos factores sociales o ambientales a los que estamos expuestos, que eso incide en nuestra biología y en nuestra química cerebral para generar un gran impacto y como causa se generan unos síntomas que al final comienza a presentar el paciente como lo que describo, depresión, ansiedad, paranoia, entre otros, ¿correcto? Entonces, basado en eso, es entender de que a veces los síntomas son involuntarios a nosotros, son consecuencia de una afectación médica que genera ese tipo de conducta o de sintomatología, pero que no debemos nosotros tratar de automedicarnos por un síntoma que tengamos aislado, sino buscar la ayuda experta para poner en un contexto, en esta integralidad, una causa, una base que podemos dar de manera adecuada justamente en la resolución de ese problema. ¿Ok? Pueden hacer preguntas por nuestra página y ahorita en el desarrollo, cuando termine la charla, le estaré respondiendo. Vamos a dar una consejería al respecto de lo que hemos hablado con lo de la automedicación. El primer consejo que yo puedo dar justamente es eso: no hagamos cosas que no debamos hacer, no nos automediquemos, busquemos la ayuda necesaria de los expertos, sobre todo si estamos entendiendo el gran impacto o el daño que puede generar en nuestra salud esa conducta que se vuelve un poco irracional. 2. Identifiquemos señales, identifiquemos síntomas. Tanto usted como persona que siente los síntomas o los que estén alrededor suyo que puedan identificar síntomas, pero que busquen la ayuda adecuada. No se deje convencer de pronto de personas que a veces no tienen empatía, como los tratamientos psiquiátricos. Creemos que si voy al psiquiatra es porque estoy loco, entonces no voy, justamente evadiendo eso de que yo no estoy loco para ir al psiquiatra, yo no necesito psiquiatra, yo puedo poner de mi voluntad para poder controlar estos síntomas, y nos damos cuenta que al final esto va llevando a un colapso que termina consultando, o peor aún, en una crisis que se vuelve a veces muy, muy inmanejable. Entonces, no estigmaticemos la psiquiatría como especialidad para poder buscar la ayuda a tiempo. Y segundo, no estigmaticemos los tratamientos psiquiátricos, porque a veces también estigmatizamos la psiquiatría porque es que el medicamento que me va a poner el psiquiatra me va a tener sedado, me va a tener dopado o me va a volver adicto. Entonces, quitemos
quitemos esos estigmas porque en ningún propósito tenemos nosotros en que el paciente se convierta adicto a un medicamento, sino que, como les comentaba, existen unos tiempos farmacológicos en la psicofarmacología que tengo que estar muy claro al respecto para poder brindar y controlar la sintomatología o patología del paciente. Y evidentemente eso me lleva unos tiempos. Entonces, y además que son situaciones, cada una en particular, en mayor o menor intensidad, que me hace a mí crear una estrategia, un arte farmacológico, minimizando el gran impacto que me pueda generar por cualquier efecto a los cuales cualquier medicamento está expuesto justamente a producir por el uso del medicamento. Entonces, la recomendación, básicamente quiero dar esos consejos muy claros, muy básicos y muy puntuales, sobre todo en que no se automediquen, identifiquen las señales, busquen ayuda y por favor no estigmaticen. Básicamente esa es la información de manera general que quería traerles y compartir con ustedes el día de hoy. Y quiero generar este espacio justamente para preguntas y resolver inquietudes al respecto. ¿Ok? Bueno, por aquí nos preguntan, ¿esa ansiedad al salir tiene que ver con el síndrome caverna? ¿Cómo superarlo? Ok. La ansiedad de salir, por lo menos en estos momentos que hemos estado en confinamiento, es muy normal que lo tengamos porque nuestro cerebro de una manera u otra generó un cambio ante el confinamiento. Hubo una amenaza como el COVID, existe una amenaza todavía, ¿okay? Que al inicio podíamos comenzar, que al inicio era normal porque existía una amenaza, al final sus propias herramientas lograron resolverla y hoy en día pueden salir, sin embargo, con algunas recomendaciones y tienen algunos temores al salir porque todavía la amenaza existe. Y como amenaza, mi cerebro actúa porque tengo que cuidarme ante esa amenaza. Si la amenaza la veo yo aún de la misma dimensión como antes y que me está generando muchos cambios en mi vida, mucha angustia, mucha disfuncionalidad porque el temor es exagerado, ya estamos hablando de una ansiedad un poco patológica. Entonces, le quiero decir a esa persona, la ansiedad no es mala, es una respuesta emocional, inclusive de supervivencia de nosotros, pero se nos puede convertir patológico cuando exageramos y nos genera una disfuncionalidad a nosotros para poder convivir en el contexto de la sociedad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Okay? Vamos a revisar preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece muy importante y es ¿cómo reconocemos a una persona que está abusando de medicamentos? Muy importante, sobre todo para familiares o personas que estén alrededor de este tipo de pacientes que estén abusando. Primero porque tenemos que identificar o que esa persona esté tomando algo por algún tipo de síntoma que haya tenido de ámbito psiquiátrico o no psiquiátrico y que comencemos a ver cierto grado de ansiedad por querer tomar el medicamento de una manera más frecuente de lo que normalmente podría ser, porque estos pacientes
por lo general se automedican sin una prescripción médica, pero conocen más o menos los tiempos del uso del medicamento y las personas que están alrededor pueden notar que están tomando el medicamento más seguido, que los síntomas no mejoran y que sienten la necesidad o lo piden, que para que pueda controlar ese síntoma necesita ese medicamento. Entonces es estar muy pendiente y observando, porque es algo muy subjetivo, porque a veces el paciente lo hace sin el conocimiento o sin la vigilancia del resto. Entonces los que están alrededor pueden comenzar a observar que los síntomas no mejoran, que el aumento de la frecuencia de la toma del medicamento es mayor y que no se resuelven aún los síntomas a pesar de que se esté tomando esa medicación con mayor frecuencia. Más o menos son señales que podemos tener en cuenta para mirar si esa persona está probablemente está haciendo abuso de la automedicación. ¿Okay? Hay otra pregunta, nos dicen cómo saber cuándo es necesario medicación o tratamiento. Ok, ahorita hablaba que no solo es el contexto de un fármaco en psiquiatría, es el contexto de una integralidad que tenemos que tener nosotros y que reconocer ante un conjunto de síntomas, signos, factores hereditarios, ambientales, psicosociales, que me pueden estar desencadenando todo este cuadro clínico, y en base a toda esta integralidad que yo voy a hacer, me permite hacer un diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, dependiendo de la severidad, el terapeuta, el psiquiatra, va a decidir si lo más conveniente es una terapia farmacológica, que por lo general cuando consultan a nosotros como médicos psiquiatras, el paciente requiere de una terapia farmacológica, y si consideramos que no, podemos brindar una ayuda psicoterapéutica, que por lo general van de la mano. Entonces es mirar el contexto de una manera integral, y va a ser una decisión de una manera u otra entre el psiquiatra y el paciente, porque se debe hacer una alianza médico-paciente justamente ante esta identificación de los síntomas y de los signos para llegar a un diagnóstico, y justamente en esa relación médico-paciente en el cual tú logres identificar esa causa o ese trastorno, le vas a brindar la ayuda correspondiente a que existe un problema médico. Okay. ¿Qué más? Bueno. ¿Otra pregunta? Vale. Ok, aquí hay una pregunta que dice: si uno nunca ha sufrido de ansiedad y se presenta por primera vez, ¿se puede repetir? Buena pregunta. La ansiedad, les comentaba ahorita que es una respuesta emocional de todos los seres vivos. Todos nosotros hemos presentado en algún momento un episodio de ansiedad en nuestra vida. Es algo fisiológico, es una respuesta de supervivencia ante cualquier amenaza. Nuestro cerebro reacciona de una manera para poder sobrevivir, o lucha o huir ante esa amenaza. Ciertos factores en nuestra vida, cualquier tipo de situación, un problema económico, familiar, trabajo, se vuelve un factor estresante. Y como factor estresante genera una ansiedad, porque existe un impacto químico cerebral que genera esa sensación o esa emoción, y que te permite estar en un estado de pronto de hiperalerta para poder darle una resolución al tema. ¿Ok?
Entonces, eso es una ansiedad normal. Cuando yo comienzo a generar esa ansiedad me comienza a generar muchos síntomas, mucho disconfort, mayor angustia, pierdo la capacidad del juicio, genera síntomas físicos de mucho disconfort, no veo las cosas como son, el problema lo veo agigantado, ya estamos ante una ansiedad patológica. En estos momentos de confinamiento, como describí ahorita, muchas personas que no tenían ningún tipo de situaciones en su alteración de salud mental, la amenaza sostenida y persistente a las cuales nos vimos involucrados, hicieron que nuestras propias herramientas, nuestros propios recursos para poder enfrentar esos miedos salieran de un contexto normal y racionáramos de una manera exagerada en la cual se nos alteraba el sueño, tenía una sensación de angustia, un miedo inexplicable, se me disminuía el apetito, unas ganas de salir corriendo, una inquietud. Ya eso estaba saliendo del contexto de la normalidad y de la funcionalidad, ¿ok? Y requirió en algún momento buscar ayuda y un tratamiento. Esto es una situación que puede ser episódica y que, yéndose la amenaza como tal, no me puede volver a repetir porque adquirí unas herramientas y unas habilidades de confrontación ante cualquier situación. Perfecto, el paciente no vuelve a presentar. Pero tengo que entender si existen algunas condiciones que me pueden predisponer, como factores hereditarios o una personalidad previa a esa persona que siempre ha sido ansiosa y que esta situación de una manera u otra se convirtió en un detonante de esa predisposición que venía desde hace mucho tiempo. Esa persona probablemente va a requerir de tratamiento de manera indefinida. Entonces, con esto no quiero decir que el que le dio ansiedad ahora porque tuvo COVID o alguna cuestión de esta ya va a requerir de tratamiento para toda la vida y que le va a volver a repetir los casos. Existe la probabilidad, pero tenemos que mirar el contexto de muchos factores, como les decía, ambientales, psicosociales y genéticos, y poder evaluar si es un trastorno de base o simplemente fue un episodio basado en el acontecimiento que estaba ocurriendo. ¿Okay? Preguntan si se puede tratar la ansiedad crónica sin medicamento. Okay. Mi respuesta al tema se la daría de esta forma. Cuando estamos hablando de ansiedad crónica, prácticamente estamos hablando ya de un trastorno de ansiedad. En la pregunta anterior decía, una cuestión es tener el episodio, que se me puede convertir en algo transitorio y no presenta más, y otro es tener ya un trastorno en el cual ya está descrito que existe una alteración química cerebral, por lo general está condicionado a una genética, y que dado a los múltiples episodios, a la múltiple sintomatología persistente de ese paciente y el daño químico, biológico que genera el trastorno de ansiedad, el paciente lo más recomendable es que pueda recibir tratamiento de una manera permanente, aunque él a veces sienta que cuando deja el tratamiento por 3 o 4 meses puede estar bien, resulta que la alteración médica es un daño químico cerebral que es el que me genera la sintomatología. Esto te lo podría decir de la siguiente manera: es como el paciente cuando le dicen que tiene hipertensión y requiere de un medicamento para controlar las presiones arteriales normales y evitar los riesgos que se producen por una subida de presión. Igual a este paciente que tiene un trastorno de ansiedad crónico, como me lo define, es un paciente que tiene un problema médico, pero que puede estar muy bien, muy controlado, siempre y cuando se garantice la medicación que me va a llevar justamente a esa regulación de la alteración química cerebral que se produce en la enfermedad. Entonces, la mejor recomendación es que esté tratado, que esté medicado y que esté con una adecuada adherencia
con su médico para que éste pueda estar monitoreando y vigilando algún síntoma mayor o menor que requiera de un ajuste en su tratamiento. Entonces, es la recomendación que daría yo al respecto de la pregunta de la ansiedad crónica como el manifiesto. ¿Ok? Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero invitarlos a que la próxima charla se conecten por nuestra página de Facebook y de Instagram de Reencontrarse. Recuerden que Reencontrarse siempre va a estar brindándole esta charla psicoeducativa para el conocimiento de todos a manera de información. Pueden contactarnos también de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 a 12 por la página www.reencontrarse.com. En esa página se le pueden resolver inquietudes. Tenemos personal experto que puede resolver algunas inquietudes a sus preguntas, ¿correcto? Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Nos vemos en una próxima charla. Hasta luego.